Hola, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando por esta plataforma de Facebook. Somos el Museo de Antioquia que está abriendo nuevas puertas, nuevas ventanas para comunicarnos con todas nuestras audiencias, nuestro público, a través de estos canales digitales que hoy nos plantea la tecnología. En esta noche vamos a dedicarle una hora aproximadamente a conversar sobre uno de nuestros programas más queridos, que se llama La Consentida, valga pues la redundancia, querer mucho a una consentida y expresarlo. Y es que se ha convertido para nosotros, para todos en el Museo de Antioquia, un punto de experimentación, un escenario de trabajo en donde de alguna forma nos hemos sentido muy cómodos de irnos hacia los bordes del edificio, a los bordes mismos de la institución y a los bordes del trabajo curatorial que puede realizarse con las comunidades. Les vamos a contar hoy, los que estamos aquí presentes y que ya voy a presentar, cómo fue que nació ese proyecto, cómo lo fuimos sacando adelante, cómo se ha ido mutando y en qué está en la actualidad. Nos acompañan por parte del museo Juliana Quiseno, que Juliana es la encargada de las colecciones del Museo de Antioquia. Juliana ha hecho un trabajo estupendo a propósito de ese trabajo tan fuerte de catalogación, investigación y cuidado de la colección del museo. Un museo no es nada sin su colección y Julie con todo su equipo ha logrado consolidar un trabajo que ha sido tan fuerte que inclusive ha permitido estos escenarios como el de La Consentida. Julie, muy buenas noches y bienvenida. También por parte del museo nos acompaña Juan Camilo Castaño. Juan Camilo también tiene una larga historia en el Museo de Antioquia. Se inició como mediador en el equipo de educación y ya luego como curador asistente del equipo curatorial del Museo de Antioquia. Camilo ha investigado intensamente a Botero, pero también en los últimos años ha hecho parte del equipo de La Consentida y junto con el equipo de colecciones, con el equipo de producción y logística y de comunicaciones, se ha logrado consolidar este proyecto que de verdad hoy queremos presentarles a ustedes. Cami, bienvenido, muchas gracias. Y también nos acompaña Sebastián Moreno. Sebastián ha sido mediador del museo y trabajó en un proyecto muy importante durante los 3 años y medio pasados que llevó el título de Memorias del Agua. Ese proyecto lo realizamos junto con EPM o lo realizamos gracias a la invitación que le hizo EPM al Museo de Antioquia para trabajar con asentamientos y lavaautos y un programa a propósito del cuidado del agua y de las formas como a partir del cuidado del agua puede ejercerse un trabajo especial de acción y colaboración a partir del arte y el hecho de asumirse como ciudadanos en territorios que son bastante complejos y que están ubicados en distintos puntos periféricos de la ciudad de Medellín. Sebas, muchas gracias por tu compañía. Y he dejado de último a Iván Candeo. Iván es artista y amigo del Museo de Antioquia. Iván está en este momento en Barcelona, o sea que ya eso para él es la madrugada, él prácticamente ya está en el futuro nuestro, 7 horas después de la hora nuestra. Mil gracias a Iván por hacer posible este equipo aquí con nosotros. Iván nació en Caracas en 1983, actualmente, como les dije, vive y trabaja en Barcelona, España. Es artista plástico con estudios sobre historia y teoría de las artes plásticas, historia contemporánea de Venezuela y cine experimental en distintas instituciones educativas, tanto de Venezuela como de España. Ha participado en múltiples exposiciones, algunas de ellas en nuestro país. Por ejemplo, hizo parte del programa de residencias artísticas de Lugar a Dudas en Cali y en la exposición Antioquias del Museo de Antioquia en el 2013. Su trabajo se caracteriza por la crítica a las instituciones y al poder, así como a las formas de adoctrinamiento y control a través de las imágenes.
Para esto se vale de una reflexión sobre la imagen como medio, involucrando diversos procesos técnicos que van desde la pintura tradicional hasta el video, con lo que ha desarrollado gran parte de su obra. La obra de Iván fue invitada a una de nuestras últimas consentidas y queremos hablar entonces con Iván sobre cómo fue esa experiencia en la consentida y también, a propósito de ello, cómo ha visto el trabajo hoy como artista y sus distintos momentos de acercamiento al Museo de Antioquia. Vuelvo a repetirte, Iván, mil gracias por hacer posible este encuentro que para ti es un poquito más difícil que para todos los demás. Mil gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones porque el lunes creo que fue el día de los museos y sigue esta semana la celebración, ¿no? Sí, estamos celebrando en el quehacer, en el hacer diario, como el campesino, cultivando todos los días, y ya que no lo podemos hacer físicamente, pues lo hacemos a través de estos medios, manteniendo viva nuestra institución. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Ya somos casi 40 personas que nos están viendo. Entonces, ya después de esta introducción y para empezar la conversación, quiero preguntarle a Camilo, porque él estuvo junto con Juliana en los inicios. ¿Cómo recuerdan esa primera consentida que hicimos, pues para que todos entiendan cuál ha sido el proceso? Y cómo empezamos poniendo una obra un poco ingenuamente contra las vitrinas de la calle Cundinamarca del museo, y este proceso cómo nos ha llevado hoy a generar una curaduría participativa y unas tensiones mucho más intensas. Y como curador, Camilo, ¿cómo has visto todo este proceso y qué crees que le ha enseñado al Museo de Antioquia? Bueno, buenas noches, gracias a todos y gracias a Iván también por acompañarme y por acompañarnos. El proceso ha sido muy importante y ha sido muy grande para el museo, porque ha sido un debate y un diálogo constante. Este programa empieza con la primera consentida, con una obra de Fernando Botero que se llama La Mona Lisa Niña. En ese momento se da entonces a través de esa iniciativa una gran discusión en el museo, de las que debemos dar como institución en torno a la forma en la que íbamos a mostrar las cosas, y en esa discusión participaron personas muy talentosas del museo, y fue una discusión que involucró a todas las áreas. Por ejemplo, en curaduría estaba Carolina Chacón, estaba también Jacqueline Quintero, y fue muy interesante, María del Rosario, esa idea que tuviste de plantear esa perspectiva de mostrar las obras en ese lugar, porque puso a todo el museo a pensar en los márgenes, y eso es una cosa que ha ido pasando. Hemos estado revisando nuestra colección, nuestros montajes de larga duración en estos últimos años, y esa revisión nos ha llevado precisamente a esos márgenes, y la consentida, después de todos estos debates, se ha ido convirtiendo en un gran laboratorio para la institución, para pensarse y para pensar lo que tiene, las colecciones que guarda, de una forma muy tranquila, y además muy horizontal. Hemos hecho curadurías que han llevado verdaderamente la colección a un diálogo con la gente, con la comunidad, con las personas que rodean al museo, con los grupos que son cercanos a nosotros en algunos intereses, y todo eso gracias a esa primera iniciativa que se abre con un debate y que tuvo un efecto importante, porque no era solamente el tema de mostrar como en una vitrina las obras, sino también qué se le dice al contexto del museo. No es lo mismo exponer esa Mona Lisa de Botero o cualquier otra obra en otro museo del mundo. Nuestro museo es un museo que está muy atento a su contexto. Entonces, esa fue una gran apuesta, y creo que el proyecto ha ido creciendo, sobre todo el año anterior, en donde tuvo gran experimentación y fue mucho más crítico que nunca.
Julie, para el equipo de colecciones y en general para el equipo de curaduría, asumir la consentida también fue en un principio un reto grande porque aunque ya el museo había hecho exposiciones en esas salas sobre Cundinamarca, pues poner aún las principales obras de la institución en un principio y ya luego a lo que derivó, que fue inclusive sacar esas viejas obras que no se habían exhibido y que eran tan importantes y hacerle una relectura, también duplicó, multiplicó el trabajo y generó mayor presión. ¿Cómo lo sentiste al principio? ¿Cómo lo ves ahora? Pues digamos que de todas maneras ha sido como una oportunidad muy grande para el equipo de colecciones, para la institución misma, como a partir de este proyecto se revisan las colecciones. Obviamente eso ha generado que debamos como organizarnos mucho mejor porque en medio de toda la programación que maneja el museo, mover alrededor de 30, 40 obras, que es lo que en promedio estamos moviendo en las consentidas, ha sido muy importante también la cantidad de documentación que se genera, por ejemplo, cada que revisamos esas colecciones a partir de uno de los temas, o cómo le abrimos nuestras puertas de las reservas a las comunidades, hablando también de la comunidad al interior del museo y comunidades externas para que revisen nuestras colecciones. Entonces, digamos, el esfuerzo ha sido grande, pero también el beneficio a la documentación y a nuestros procesos, al conocimiento mismo de la colección, ha sido muy bueno. Bueno, y es que la consentida tiene otra particularidad y es que nos permite hacer exposiciones cada 3 o 4 meses o sea, presupuestalmente es completamente viable, casi que lo podemos hacer por nosotros mismos. Resulta ser como un trabajo supremamente útil porque nos permite reciclar muchos de los asuntos que el museo tiene, volver a poner en uso, y actualizar muchos de las investigaciones, de los mensajes, de los trabajos, de las mismas obras. Entonces, en ese sentido, participa como de un proyecto que además termina teniendo una economía muy favorable. Pero, por el otro lado, en la visita que Iván nos hizo el año pasado y en una conversación que tuvo con Camilo, un poco más privada, y que Camilo me compartió a mí, me decía que podía haber un peligro y el peligro era generar un discurso que a veces pudiera parecer vacío o que simplemente políticamente pudiera ser complejo de llevar, sobre todo cuando estamos en escenarios políticos en donde llenamos de palabras vacías los mensajes y nosotros también nos lo hemos planteado intensamente en la institución. ¿Hasta qué punto la convocatoria a esas comunidades efímeras resulta ser realmente un ejercicio político vital y viable, o hasta qué punto nosotros pudiéramos caer sin quererlo en un asunto vacío? Yo sé que Iván y Camilo han hablado de esto, pues quisiera preguntarle a Iván, ya luego a Camilo, y generar ahí posiblemente, o que se repita un poco esa conversación que tuvieron el año pasado y que pudiéramos hoy compartirle otra vez a los que nos acompañan a través de Facebook. No sé, Iván, si quieras empezar. Sí, bueno, estuve una tarde para ver la exposición y me sorprendió sobre todo el display que estaba como establecido a partir de un montaje sincrónico de imágenes que venían de distintas fuentes. Creo que caí en cuenta de que el Museo de Antioquia tiene una gran colección del siglo XIX, o una colección importante del siglo XIX, no solamente de imágenes que pudiésemos denominar artísticas o como pinturas, sino que también tiene una colección de objetos que estaban también en la exposición, pero que a su vez el museo está justo en el centro de la ciudad y bueno, tiene, digamos, ese paréntesis, ¿no? Como una colección muy importante del siglo XIX, pero que también tiene el reto, y así sentí que lo
que lo estaban asumiendo de establecer algún vínculo con las comunidades que están alrededor del museo, que es bastante compleja, ¿no? Porque va desde la economía informal hasta la prostitución. Entonces, ese marco que puede venir desde una pintura, de un retrato de Bolívar muy bajo una estética más o menos oligárquica, hasta unas producciones de imágenes que incluso pueden venir de la misma comunidad con la que convive el museo, ¿no? Ese espectro es bastante complejo. Y eso creo que en la exposición que vi, repito, estuve una tarde, pero más o menos sentí que había un interés en que la exposición y el montaje tratara ese problema, no era esquivo, ¿no? La actitud que podía tener el museo. Me pareció valioso. No sé si todas las consentidas han tenido ese perfil histórico, ¿no? Pero sentí que esa visión comparativa de tiempos, de orígenes, de fuentes de imágenes, permitía como darnos cuenta de qué valores en la sociedad eh, eh, perviven, ¿no? Desde el siglo XIX, digamos que forma parte de Venezuela hasta ahora, ¿no? O sea, pues, que persiste en ese marco completo histórico, en esa perspectiva histórica, ¿no? Y sentí también un valor en el sentido en el que esa potencia que puede tener ese despliegue, aunque por supuesto habían textos y por supuesto había un desarrollo teórico, se estaba dando a partir de imágenes y de sensibilidades, ¿no? Y creo que allí hay como cierto valor. Yo, así como de manera, como recordé quizás como cosas que se han puesto más o menos de moda, que son estos montajes tipo barburianos, ¿no? Que estos fueron como muy promovidos por Didi Uberman y lo siguen siendo. Y sentí que esa exposición tenía algo de eso, pero que no era algo que el curador había como bajado de una nube teórica que anda rodando el mundo, sino que el museo tenía como una obligación, precisamente por la condición en la que está y la herencia esta que tiene de las obras del siglo XIX, ¿no? Eso fue lo que percibí. Sí, le comenté a Camilo que a veces esos gestos curatoriales o gestos museográficos pudiesen en algún momento ser un tanto demagógicos, ¿no? Por el mismo esfuerzo, la misma como ganas de que la comunidad que está fuera del museo entre, y entonces se puedan generar como unos gestos que estén cercanos a eso o no. Yo en todo caso vi el trabajo honesto y no vi como algo demagógico en ese sentido, ¿no? Pero no sé qué piensa Camilo. No, claro, y mira, eso es una tensión que mantiene constantemente este programa, porque primero no podemos caer en eso y tenemos que ser muy honestos cuando convocamos a la gente a la participación de las curadurías colectivas, porque de verdad las personas, si el museo quiere darles una voz, tiene que poner a su disposición todas las posibilidades, no solo la colección, sino que esto de verdad sea y permita que esa voz se exprese y que no se quede solo ahí. Es mantener una ética para que todos nuestros proyectos reflejen eso. Yo creo que
que es importante para un museo plantearse esto hoy en día, más con todas las situaciones que vivimos, porque el acuerdo social que existe sobre los patrimonios creo que no puede seguir siendo tácito, y no es como que conservamos lo que ciertas personas dijeron que teníamos que conservar, sino que tenemos que poner y dudar constantemente de eso, y someter esos objetos de nuevo a otro tipo de consensos o de disensos con la gente. Entonces ponemos en problemas a la colección con gusto, ponemos en problemas al museo también, y tratamos de llevar esa cuerda floja a un feliz término. Por eso hemos hablado que estas curadurías son como unas conversaciones que se condensan en el espacio y que logran plantear en ese espacio como unos problemas, unas preocupaciones, y creo que de eso se trata, porque ahí se rompe, tú muy bien lo anotabas, como el canon del arte. Ponemos muchos objetos, y es que el museo está situado en muchas coyunturas. El museo este museo de Antioquia es un museo fundado en el siglo XIX, y trata de ser un proyecto de nación y de región, de relato de nación y de región, y alberga muchos objetos de ese periodo. Incluso tenemos documentos y objetos que hablan de Venezuela y de Colombia cuando eran una sola cosa. Entonces, imagínate, para hablar de una obra que tú hiciste en 2010, nos fuimos a mapas, monedas de 1810. 200 años, o sea, había 200 años de distancia entre esas monedas y tu videoinstalación. Y yo creo que es una gran responsabilidad de nosotros mantener constantemente ese diálogo y mostrar esos objetos también, un poco porque también los museos en el mundo se han dedicado o sea, es un peligro que se corre de mostrar solo lo nuevo, y eso exacerba también el consumo. ¿Qué vamos a hacer con las colecciones y con lo que tenemos? Ese es el reto. Sí, y también, bueno, yo percibí que aunque era una exposición que tenía un carácter histórico, no era esta típica exposición, porque, bueno, suelen haber en este momento como exposiciones que, digamos, que instrumentalizan la historia incluso para fetichizarla, ¿no? Y entonces uno ve exposiciones históricas en un centro comercial, o grandes museos llenan los museos por lo general se están llenando con obras que son históricas, ¿no? Y se hacen grandes filas para ver una réplica de Tutankamón, o ver Nefertiti, ¿no? O sea, pero esta exposición no tenía, digamos, ese carácter de fetiche, ¿no? que suele haber en la museificación de los objetos históricos o de las imágenes históricas. Sí, precisamente por esa conversación, la consentida que hicimos con relación a Memorias del Agua tenía ese objetivo que se había propuesto Camilo y el equipo de curadores, en el que también estaba Sebastián Moreno, y era la idea de generar una conversación lo más real posible, o sea, en el ámbito del museo y en el ámbito de una curaduría como la de La Consentida. E inclusive la exposición empezó llegó a un punto medio y se transformó para luego volverse a transformar casi al punto del cierre, y esa transformación fueron distintos momentos con la comunidad. No sé, Sebas, si quieras contarles a todos cómo hicieron ustedes ese proceso, cómo inclusive llevaron vegetales, matas hasta la galería, generando mucho más esa cercanía, quebrando mucho más esa especie de rigidez con la que a veces pueden comportarse los museos, pero que con La Consentida quiere quebrarse y quiere generar una actitud de cercanía y darle a las comunidades la posibilidad inclusive de cambiar la institución. Por lo menos ahí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, la exposición de La Consentida, la geografía de las plantas equinocciales, que fue en ese caso La Consentida de Memorias del Agua,
surge y es el resultado de un proceso de muchos años de trabajo. Como lo mencionaste al principio, María del Rosario, 3 años y medio de trabajo en distintas comunidades de lavautos y de asentamientos de Medellín, Bello e Itagüí, ¿cierto? Fue en esos encuentros en donde llegábamos a esas distintas comunidades, en donde generábamos espacios de conversación, espacios de intercambio de conocimiento, espacios de intercambio de experiencias y de saberes. Eso es algo primordial, tanto en el proyecto de Memorias del Agua como en el proyecto de La Consentida, y es que ese diálogo con las comunidades se da de la forma más horizontal posible. Y es un espacio en el que nos entendemos como iguales y en el que compartimos experiencias y construimos juntos. Tanto en Memorias del Agua como en La Consentida se ve reflejada esa realidad de la construcción conjunta, ¿cierto? La exposición representó un reto enorme porque era mostrar en el espacio expositivo, en el espacio del museo, parte de ese trabajo enorme que se había realizado en el marco del proyecto Memorias del Agua. Y para eso pensamos que era necesaria una plataforma que se centrara en la importancia de la voz de la comunidad, de sus experiencias en cuanto a las transformaciones del paisaje, a sus formas de llegar a la ciudad y demás, porque los asentamientos informales alrededor de la ciudad, en las periferias de la ciudad, son generalmente, y comienzan a crecer, y son generalmente creados por personas que vienen de distintos lugares del país, de distintos lugares del departamento, y que comienzan a sentarse en la ciudad y comienzan a construir bajo unas dinámicas bastante interesantes, bastante importantes, que recogen la idea de lo comunitario, comienzan a construir su nuevo hogar, ¿cierto? Y mostrar eso en la exposición representa un reto enorme, además de tener en cuenta el potencial de nuestra colección para hablar de temas medioambientales. La colección se centró en las experiencias de la comunidad en medio de estas transformaciones que se dan en el paisaje, en medio de esta relación con el agua, en medio de esta relación con el medio ambiente, y fue importante entonces tener la voz de la comunidad y el agua como hilo conductor dentro de este proceso curatorial. Adicional a esto, entonces, se hizo una revisión de la colección, una revisión completa de la colección, en donde propusimos una mirada a la ciudad de Medellín desde esa ciudad que se planeaba, esa ciudad que se soñaba en un momento, que era un pequeño pueblito que comenzaba a crecer, que se comenzaba a industrializar y a crecer rápidamente, y esta ciudad que se desborda casi y que comienza a expandirse a unas velocidades bastante grandes, y que se sale y que desborda estos planes de ordenamiento territorial, todo lo que sueña la institucionalidad, pero que se construye a partir de unas redes comunitarias que son muy importantes. Ese creo que fue el reto y que fue la apuesta que tuvimos a partir de esa consentida, por medio de esa consentida. Sí, eso fue muy bonito porque inclusive las comunidades y los trabajos y lo que hicieron estuvieron puestos, ubicados de la misma manera que las obras del museo. Y ahí quería preguntarle a Julie, usualmente el taller de conservación es una zona secreta, pues no secreta en el sentido en el que guarde secretos, pero sí es una zona de tráfico muy restringido, pero a partir de la consentida te ha tocado o has querido también abrir esa zona para el trabajo mismo con las comunidades. Entonces, por ejemplo, en la consentida que se hizo con Liliana Angulo hay fotografías de las mismas comunidades recorriendo los talleres y entendiendo, visitando las bodegas, la pinacoteca, en fin. Eso es un reto muy grande para las áreas de seguridad, pero también para tu área. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has entendido tú? Y si también te ha permitido crecer. Sí, yo creo que ha sido un proceso que nos ha permitido entender la colección también como una fuente de información, y que como fuente de información tiene que estar abierta a que la gente pueda acceder como a ella. Ese proceso ha sido difícil, pero ha sido muy enriquecedor, porque nos ha puesto en el reto también de poner
esa seguridad que nosotros mantenemos frente a las colecciones en temas de conservación, también disponerla como para que la comunidad pueda verla, incluso tocarla, revisar como el detrás de las obras, particularmente siempre los procesos con Liliana Angulo y en específico el que tuvimos con la exposición de Familia Negra el año pasado. Fue muy enriquecedora porque fue organizar el espacio, por ejemplo, del taller para que pudieran ingresar aproximadamente 20 personas, que pudiéramos tener la disposición de los objetos para que ellos pudieran acceder a ellos y nosotros además contarles sobre nuestra experiencia y ellos contarnos también de lo que estaban viendo sobre los objetos. Fue, digamos, como un proceso muy enriquecedor y muy recíproco. Todos los procesos de la consentida yo creo que han traído unos procesos pedagógicos muy importantes como para el museo y para las comunidades con las que hemos trabajado, porque es entender el proceso de la curaduría, el proceso de la conservación, el proceso de la revisión de una colección, documentar esa información y además que esa información empiece a alimentar en nuestro sistema de documentación y que puedan acceder otras personas también a esa información. Ese proceso pedagógico ha sido muy valioso para nosotros. Incluso nosotros el ejercicio mismo, como participamos el año pasado también, que tuvimos la oportunidad de participar como curadores de la exposición de Patrulla, de la consentida de Patrulla, que hicimos una revisión específica sobre la colección, también fue muy importante porque fue entender el hacer curatorial desde nuestro hacer, como desde la conservación y la documentación de colecciones. Sí, ahí espero no hacer una pregunta que nos ponga a todos un poquito en cuestionamiento, pero también es cierto que en ese catálogo tan amplio a veces es difícil tener conciencia de la totalidad de las obras y que haciendo búsquedas específicas hemos hecho unos hallazgos que son importantísimos. Por ejemplo, la exposición de obras que llevaban décadas sin mostrarse. No sé ahí si Camilo, Julie quieran compartir un poco de eso. Esas son esas cosas que no es bueno contarlas, pero que es una realidad de los museos, y es que generalmente tenemos más obra de lo que podemos exhibir y que, como todo en la vida, hay unas obras que han tenido más exhibición que otras y la consentida ha permitido poner foco en algunas piezas que realmente han pasado casi toda su vida institucional en la bodega. Bueno, Sí. yo ante eso quiero decir que, pues, bueno, y quiero hacer un paréntesis, la pregunta anterior, ha sido muy interesante también ver los dibujos de los niños de Diálogos con Sentido desarrollados con Catalina Cardona y la Toya Serna en Diálogos con Sentido al lado de las obras en las mesas de nuestras restauradoras, y es muy emocionante ver cómo lo que la gente produce, dice en las interacciones que tenemos con ella, empieza a ser tan poderoso como los objetos que conservamos. Eso es un hallazgo de la consentida. Las relaciones que teja un museo con la gente, con la comunidad, tienen ese mismo valor patrimonial. Entonces, eso es un gran hallazgo. Y frente a esta pregunta que haces, creo que es importantísimo la rotación que ha tenido la colección de nuestros casi 7.000 objetos. Muchos no los podemos mostrar y es planteándole problemas a esta colección, problemas e investigaciones distintas, curiosidades sobre ella, que empiezan a aparecer estos otros objetos sobre los que no se habían puesto interés o no se había tenido la oportunidad de mostrarlos. Más o menos entre el 75 y el 85% de lo que se muestra en la consentida son obras que están en las bodegas y en los depósitos del museo. Sí, para complementar un poco, también me parece muy importante reconocer como el reencuentro que hemos tenido con esos objetos que casi nunca se han exhibido, y adicional con los artistas que realizaron esas obras, porque cuando realizamos las revisiones para las consentidas, prima sobre todo como un interés y una reflexión alrededor de un tema. Entonces, por lo general, llegan todo ese tipo de obras que han estado guardadas durante mucho tiempo, y hemos tenido casos
de artistas que tuvieron una producción, por ejemplo, potente hace unas décadas, y encontramos de pronto una obra de un artista que no es muy conocido y nos reencontramos con esas producciones y eso que decían hace unas décadas, o con otros artistas que hace mucho tiempo no iban al museo. Eso yo creo que es como de los procesos desde administración de colecciones que nos han parecido muy, muy enriquecedores, porque además motivan como a que los artistas se vuelvan a encontrar con la institución. Nosotros aprovechamos y hacemos, pues, por ejemplo, hablamos de todo el tema de legalización de tenencia de obras, actualizamos nuestros inventarios, nuestras bases de datos, y pues eso también ha sido muy, muy bueno. Bueno, y también hemos tenido el reto, ese es un reto difícil, el de poner a conversar proyectos que hacen parte de la relación del museo con diversas instituciones, como el caso, por ejemplo, de EPM y Memorias del Agua, que ya lo mencionamos, que tenía una vida o un canal de expresión a través del proyecto mismo y otro a través de la consentida. Sebas, ¿cómo fue ese proceso de poner la calle en la sala? Bueno, dentro del proyecto Memorias del Agua teníamos un interés importante por comprender cuáles fueron esas dinámicas que surgieron al momento en que se crean estos barrios, en que comienzan a construirse estos barrios en la periferia de la ciudad. Y para eso recurrimos a unos ejercicios bastante interesantes para rescatar la memoria que está inscrita en el mismo barrio y en las personas que lo habitan, ¿verdad? Entonces, a través de algo que llamábamos tertulias fotográficas, por ejemplo, nos sentábamos principalmente con mujeres de las distintas comunidades y comenzábamos a revisar junto con ellas los álbumes fotográficos, ¿cierto? Ahí nos dimos cuenta que esas imágenes, esas historias que surgían en esos espacios de conversación y de diálogo, nutrían las narrativas de nuestra colección también. Y fue algo que estuvo presente dentro de la exposición de La Consentida. Y es como, por ejemplo, y nosotros éramos bastante insistentes en el tema de decir, las mujeres, las personas que participaban de estos espacios nos decían, no, es que yo no tengo fotos que muestren el barrio como era antes, o yo no tengo fotos de hace 40 años, pero decíamos, bueno, pero está la foto del cumpleaños, de la primera comunión, de la fiesta de Navidad, y sin pensarlo, quizás esa foto en la que aparece el cumpleañero posando con su familiar, con su amigo, nos muestra cómo ha sido esa transformación de la ciudad, ¿verdad? Entonces, poner todas esas historias que se desarrollaron durante los encuentros, que se desarrollan en la vía pública, que se desarrollan en la periferia y en los barrios en los que estábamos realizando este trabajo, fue posible a través justamente de ese intercambio de experiencias, ese intercambio de vivencias con las personas de nuestras comunidades. Y fue entonces por medio de poner ahí su propia voz, por medio de videos, por medio de audios, por medio de réplicas de esas mismas fotografías que hacían parte de esos álbumes fotográficos, que fue posible llevar esas experiencias a la sala de exposición y, como lo dije hace un momento, de nutrir esas narrativas de la colección del Museo de Antioquia con esas narrativas de las personas en la comunidad. Sí, sí, también, bueno, que sea esta la oportunidad, ya llevamos media hora de transmisión para invitar a la gente a que nos haga preguntas, lo que quiera preguntarle a Juliana, a Camilo, a Iván o a Sebastián o inclusive a mí, pues aquí estamos atentos para generar un intercambio y una conversación. Y a propósito de eso, pues Camilo, que nos cuentes a todos e inclusive también a Iván, ¿cuál fue el proceso de selección de Retrato Populista y cómo fue que se llegó a que esa obra fuera La Consentida? La Consentida cada año tiene una agenda de preguntas y de temas de investigación, y uno de los temas que se planteó en 2018 para las consentidas del año pasado fue el tema de la migración, el desplazamiento, el ejercicio del poder, y dentro de eso empezamos a buscar
como lo dije antes, a revisar la colección desde la administración de colecciones y con la participación en ese momento en la curaduría de La Toya Serna y Catalina Cardona, empezamos a buscar cuál era la presencia de artistas de otras partes en la colección, porque se dice Museo de Antioquia, pero nosotros tenemos preocupaciones que son comunes a muchos museos y a muchos contextos y a muchas ciudades del mundo. Y entonces esos temas de nacionalismo, de regionalismo de un museo son importantísimos de revisar. Y el tema como lo decía hace un momento Iván, el museo está en un lugar en donde todas esas problemáticas están presentes y es nuestra cotidianidad. Entonces pensamos que era el momento de abordar el asunto y encontramos en Retrato Populista una pieza que había participado en la exposición Antioquias, un punto de fuga muy importante para plantear el resto de relaciones en la exposición. Y además, viendo todo lo que hace el museo, en eso que yo hablaba hace un momento como de la relación que establecemos con la comunidad es igual de importante, encontramos que uno de los grupos de diálogos con sentido era de niños de Venezuela. Entonces quisimos invitarlos a ellos a participar de la exposición y es en ese momento cuando todos los objetos que habíamos escogido, la obra de Iván y las voces de estos niños empiezan a armar como toda esa gran experiencia que fue esa consentida de Retrato Populista. Incluso en la misma inauguración fue muy emocionante porque no fue una inauguración pues, como tan convencional, fue una apertura que contó con dos raperos, uno de Medellín y otra persona de Venezuela, que hablaban, que dejaron un mensaje que me parece muy importante, y es que las fronteras son mentales. Entonces, en un museo que aparece como un museo para hablar de estos próceres, y aparece como un retrato, un proyecto de región y de nación, era muy importante tener una obra como la de Iván, que se llama Retrato Populista, cuestionando esos retratos de Simón Bolívar, esa cantidad de objetos que tenemos de Bolívar y de otros próceres en nuestra colección, incluso un camafeo con pelos de Simón Bolívar. Entonces era el momento de poner en duda cuál es la pertinencia que nos dicen esos objetos hoy. Y entonces como que ese fue el proceso y el resultado me parece que fue muy valioso y muy bonito. Bueno, antes de pasar a las preguntas que nos están haciendo los que están con nosotros en este Facebook Live, quisiera preguntarle a Iván por Retrato Populista. ¿Cuál fue como todo el proceso de la obra? Y bueno, esta relectura que le hace el museo ahora para la consentida, ¿cómo te parece que significó para la obra en este momento? Bueno, el video fue realizado ya hace 10 años. Para hacerlo hice un inventario de las palabras con las cuales los gobernantes nombran o retratan a los gobernados. Lo hice básicamente en 2 libros, un libro que se llama La Máscara del Poder y El Poder sin la Máscara, donde el autor hace un inventario, hace un análisis discursivo a partir de distintos presidentes latinoamericanos y establece como un listado de frases o de denominaciones con las cuales se nombran a los pueblos latinoamericanos. Eso bueno, hice yo una síntesis, resultaron más o menos 48, 45 palabras, y esas palabras les dije a mi padre, a mi papá, que las enunciara, un poco para poner en crisis, digamos, la relación entre emisor y receptor, que fuese él, que en este caso no es un gobernante, sino que pudiese estar como ser una muestra
del receptor de estas palabras, que fuese él quien las emitiera. Y bueno, simplemente en el video lo que hago es desfasar las tres dimensiones o las tres materias de expresión que tiene el video o el cine, que es la palabra, la imagen y el sonido. Y bueno, cuando mi padre dice una palabra como puede ser rebelde, se lee otra cosa y escuchamos otra cosa. Hay como un desfase en el mensaje. Es un video bastante simple que estuvo, yo diría, como muy influenciado por la manera como en esa época y sigue todavía. En Venezuela se hacía un tratamiento de la televisión o del audiovisual en general, pero específicamente la televisión, por todo el debate político que se da, por toda la necesidad y de establecer un discurso sobre la verdad política, etcétera. Las televisoras, y el caso de Aló Presidente, que seguramente recuerdan, o sea, hubo como un vaciamiento del lenguaje audiovisual, o sea, cualquier tipo de movimiento de cámara o de efecto podría ser sospechoso, y cualquier mensaje que se transmitiera a partir del empleo de eso no tiene la misma credibilidad que una persona como estamos nosotros aquí hablando frente a una cámara y diciendo cosas, ¿no? Entonces el video básicamente es eso, es mi padre frontal diciendo estas palabras que son las palabras con las cuales los gobernantes nos retratan. En la exposición de Antioquia, bueno, fue interesante porque digamos que la exposición tenía un inventario de retratos del siglo XIX, siglo XX, y uno se daba cuenta también de la ubicación que podía tener el artista, ¿no? Y del rol que podía tener el artista frente a los gobernantes, ¿no? Por lo general eran los artistas que retrataban a los que tenían el poder, y cómo eso fue declinando hacia una situación donde más bien hay un ejercicio crítico frente a esa autoridad, ¿no? Yo creo que la exposición en el Museo de Antioquia y con la obra Retrato Populista y todas las demás que estaban ahí, incluyendo los dibujos de los niños, permitían como mostrar cómo funciona nuestra memoria, ¿no? Y cómo también persisten como unos traumas políticos, unos traumas sociales que están muy vinculados al poder, y al poder de una persona que en el caso de Colombia y Venezuela es el gendarme, ¿no? Es el hombre de las armas, es el patrón, es el jefe o el caudillo o el que manda, ¿no? Y eso se veía más o menos en la exposición. Por eso el gesto de hacerlo con mi padre también tenía digamos, ese giro, ¿no? Como de inversión, de relaciones de poder que se puedan establecer en la familia y en las naciones también. Creo que eso fue lo que percibí. Me llamó mucho la atención como la relación con la comunidad, y ahora que los escucho a fondo, me parece que es un problema que obviamente ustedes lo abordan, y es bastante admirable, ¿no? La manera, el esfuerzo. Y creo que es un problema que puede estar como en incluso en todos los museos, diría, aunque salgan más museos, siempre tienen ese debate, sobre todo el Museo de las Artes Visuales o vinculado con las artes visuales. O sea, porque sí creo que enfrenta un problema el Museo de las Artes Visuales, y creo que hay que hacer un buen diagnóstico, como posiblemente ustedes están haciendo, porque el museo tiene que de alguna manera superar el hecho de que es un abastecedor de imágenes, ¿no? Porque o sea, si en la sociedad en la que estamos inundados de imágenes. O sea, el museo tiene que superar el hecho de que es un abastecedor de imágenes, y creo que todos los esfuerzos que ustedes están haciendo es precisamente
en ese sentido, y también porque lo que se está dando, digamos, lo que tiene pareciera valor y preponderancia en la cultura contemporánea, muchas veces está afuera, o yo diría que es extra museo. Y todas las nuevas generaciones, lo que llaman millennials, pueden no estar necesitándolo, ¿sí? O sea, a partir de las redes sociales, a partir de esto que estamos utilizando, a partir de Instagram, a partir de todas, ellos mismos se autoabastecen de imágenes, pero también crean sus propios emporios y sus propios museos, sus propios templos de visualización de las imágenes que ellos producen. Entonces, el museo creo que, sobre todo el de las artes visuales, tiene ese reto de superar ser el abastecedor de imágenes, y creo que todos los esfuerzos que están haciendo pareciera ir en ese sentido, ¿no? Yo, Sí, por ejemplo, nosotros. el video Retrato Populista es un video que está en YouTube también. Entonces uno piensa, bueno, cómo el video necesita del museo para exhibirse o no, qué ofrece el museo para ciertas obras que quizás no necesiten esa plataforma para mostrarse, ¿no? Entonces el museo creo que entra en esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo qué ofrezco yo, ¿no? Y para qué soy necesario en este momento, ¿no? Y creo que sobre todo el tema de la curaduría tiene allí un rol principal, y sobre todo en esta posibilidad de crear constelaciones que hacen que aparezcan ecos de distintos lugares, ¿no? Y de distintos tiempos, como pasó en la consentida del Museo de Antioquia. Sí, nosotros nos proponemos ser un museo pertinente, principalmente. Vamos entonces a leer 3 preguntas por el momento. La primera es de Daniel Grajales Tavares, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué respuestas del público frente a la exposición nos han sorprendido y quisiéramos compartir? No sé, Sebastián, Camilo. La consentida de Patrulla, que fue una fotografía de Luz Helena Castro, que nos permitió hacer una crítica al mismo museo. Esa consentida generó muchas reacciones. Es la inmediatamente anterior. Una de ellas es que el museo se puso a pensar, bueno, ¿qué hicimos como institución en los años de las bombas y la violencia más dura que pasó Medellín, o de las que ha pasado, pues, porque entonces miramos al museo desde el 88 hasta el 94, qué coleccionó el museo, qué exposiciones hicimos y qué pasaba en esos momentos por la institución. A esas obras que coleccionamos en ese momento y que exhibimos, le generamos un contraste, y no fue solo la foto de Luz Helena, sino fotos de Donaldo Zuluaga de los carros bombas. Y también gracias a Discos Fuentes pudimos poner un video de Joey Arroyo que mostraba también la Guerra de los Callados, que mostraba qué estaba pasando en Medellín en ese momento. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente más impresionante? La gente se conmovió mucho, se ponía a llorar y empezaba a recordar sus experiencias y cómo ese momento de la ciudad puso en crisis muchas cosas, y Medellín perdió la calle, perdió la noche, perdimos muchas cosas, se perdieron todas las vidas, toda la confianza. Entonces esa fue muy impresionante, y también en la de Retrato Populista muchas personas salían supremamente conmovidas al ver los dibujos de los niños. Sí, es verdad. De la consentida, porque era muy duro. Personas que nos visitaron, gestores, curadores de otras partes, incluso una curadora venezolana que vio la exposición, una gestora, salió llorando de la exposición. Entonces creo que
sí o sea, no ha habido como una indiferencia, y yo creo, Sebas y Julie, que también desde los proyectos que hemos hecho, de las dos consentidas que hicimos, ustedes también podrán recordar anécdotas con la comunidad. En la consentida de la geografía de las plantas equinocciales sucedió algo muy bello, y fue que tuvimos la oportunidad de que grandes grupos de nuestras comunidades, de las comunidades en las que estuvimos trabajando, pudieran visitar la exposición. Y en esa visita a la exposición, creo que lo más valioso fue entender que se sentían verdaderamente representados y que sentían que sus voces estaban ahí presentes y que eran protagonistas justamente. Para mí, una de las cosas más bellas que haya pasado en el marco de la exposición fue ver a estas mujeres dueñas de esas fotografías, ver las fotografías de sus álbumes familiares en un museo. Eso para ellas fue un asunto de mucho poder y de mucha validación también, que nos permitió entender cómo esos microrrelatos, cómo esas otras historias que se construyen y que construyen las personas del común, ¿no? Esa gran historia que nos cuentan también cobra mucha importancia, y cobra importancia y sentido en el momento en el que se permite y en el que se abre un canal en el que las mismas personas pueden contar esas historias, y hacerlo a través de las imágenes y en conversación con la colección. Creo que fue una de las cosas más valiosas. Y verlos ahí, ver que encontraban parte, como se mencionaba hace un momento, plantas de los territorios dentro de la sala de exposición, fotografías, sus videos, planos que habían realizado de sus territorios, cartografías realizadas por ellos mismos. Esa representación y esa reacción de las personas, de las mismas comunidades frente a verse en una exposición del Museo de Antioquia, creo que es lo más valioso, que las reacciones más valiosas que rescato de ese momento. Aquí tenemos otra pregunta, esta es de Francisco Javier Escobar. ¿Cuáles son algunas de las más importantes obras encontradas dentro del inventario después de estar ocultas por décadas? ¿Cómo es el proceso de conservación dentro del manejo del inventario? ¿Y cuál es la prioridad de los procesos de conservación, su condición o vigencia dentro de los proyectos contemporáneos? Esa está carnuda. Es una pregunta muy carnuda, pero yo creo que sí, para el área de administración de colecciones, para nosotros es una preocupación cuidar igual el objeto histórico, quizás con menos información, al igual que la obra más costosa que podamos tener en el museo. Todas van generando unas conexiones con otras piezas que van enriqueciendo la misma pieza. De pronto la respuesta puede ser mucho más amplia, pero en este momento puedo caer en cuenta, por ejemplo, de la consentida que presentamos de plantas equinocciales. Esa fue una sorpresa, es una pieza muy valiosa, que le agradecemos mucho también al rector de AFIT, que nos ayudó como a identificarla en su momento. A veces sabíamos que era importante, pero no tanto. Sí, sabíamos que era importante, pero no tanto, y él en particular nos ha ayudado a reconocer unos tesoros que tenemos dentro de la colección. Y hay otras piezas que quizás también en la historia no sean tan relevantes, pero que cuando uno empieza a hablar con los artistas, la historia que hay detrás de las obras también son muy bellas. Entonces, recuerdo ahorita, por ejemplo, una acuarela de Mario Arroyave que se exhibió en Retrato Populista, que él nos contaba que él esa acuarela la hizo específicamente para donársela al museo en ese momento, y que justamente ese día cumplía como 15 años de habérsela donado al museo. 25, perdón, gracias. También lo que nos pasó, por ejemplo, con Jorge Uribe cuando volvimos a montar El Pueblo y el Guayacán, que tuvo una reacción muy bonita por la conexión emocional que él tiene en particular como con esa pieza también. Entonces, pues yo creo que los tesoros son muchísimos. Yo lo invito a que se acerque más al área de colecciones, muy bienvenido, porque sí hay muchísimos tesoros en la colección. Ahorita con la agenda virtual, estamos tratando de mostrar también esos contenidos que a veces
en las salas del museo no nos da para mostrarlo todo. Entonces estamos aprovechando ahorita la virtualidad también como para presentarlos. Qué pena, Julie, que pensé que ya habías terminado. Tranquilo. No, es que hemos tenido además experiencias muy, muy importantes porque cuando uno está revisando la colección, está viendo un archivo y ve las obras en la misma forma en la que nos estamos viendo, pequeñas fotografías. Pero tenemos obras, hay por ejemplo una que vamos a mostrar en la próxima consentida, que mide 16 metros de largo por 3 y pico de ancho. Entonces, ese contacto con los objetos que desafortunadamente en este momento no podemos tener es importantísimo. Y ha pasado que uno ve la foto, por ejemplo, un Pedro Alcántara, que se llama Manuel Somos Todos, es un grabado gigante y es un descubrimiento del museo que hoy está en nuestras salas permanentes y de larga duración en Promesas de la Modernidad. Ha pasado varias veces así, que hay obras que nos sorprenden porque es como me la imaginaba más pequeña o más grande. Las obras tienen ese poder y es ya enfrentarse a ellas y a todo su potencial y también entender las maneras en que los artistas hicieron esas obras. Por ejemplo, en el caso que planteas tú, Julie, con Mario, esa acuarela es bellísima y es una acuarela muy importante porque él también estaba haciendo un cuestionamiento a esa escuela de acuarelistas antioqueños y él dice, pero ¿qué más puede dar la acuarela? Y fue muy importante tenerla precisamente en la consentida Retrato Populista de Iván, porque se llama Amarillo, Azul y Rojo y son unas cajas, él nos contó la anécdota, mi vida estaba en cajas, yo estaba como en una serie de trasteos y resume un poco ese amarillo, azul y rojo de Colombia y Venezuela, de esa vida en cajas, de esa errancia y nos resolvió todo el final, el epílogo de la exposición. Entonces la consentida sí ha servido mucho para entender qué tenemos y para constantemente estar dudando de las certezas que tenemos sobre lo que tenemos. Bueno, esta última pregunta es de Juan Carlos Serna y va dirigida a Camilo Castaño. Dice, ¿la naturaleza y su depredación por parte de los entes de la guerra o por la exposición misma de nuestras ciudades ha tenido un espacio en la consentida o lo podría tener? Sí, claro. Un saludo para Juan Carlos. Un poco lo abordamos, por ejemplo, en la consentida de Memorias del Agua. El tema del territorio es súper importante y la colección del museo tiene muchísimas obras que hablan del territorio. Toda esta depredación la hemos abordado en varias exposiciones y también en la consentida. Por ejemplo, tuvimos una con la obra Testigo de Juan Manuel Echavarría, que fue precisamente importante por eso. Mostraba unas fotografías de escuelas destruidas por el conflicto armado y los únicos testigos de esta barbarie son algunos animales que quedan en esos espacios. Entonces hemos tenido este tipo de experiencias que han sido bastante interesantes y también las tendremos este año en las 3 consentidas que pensamos hacer, que por ejemplo la última vamos a abordar un tema que está en una de nuestras salas en el Purgatorio, en la sala La Persistencia del Dogma, y es el asesinato de líderes sociales. Bueno, ya para cerrar, quisiera invitarlos si alguno de ustedes quiere agregar algo, decir algo antes de despedirnos. No, bueno, yo pudiese decir, bueno, gracias a ustedes y la verdad es que le doy las gracias desde un lugar que no sé si lo tengan muy, muy presente, pero yo pertenezco a una generación, sobre todo la generación que nació de los 80, que nacieron en los 90, nacieron en los 2000, que no tiene dentro del panorama venezolano una red de museos. O sea, no
pudiésemos decir, sobre todo las generaciones más jóvenes, no está dentro de su panorama contar con un museo. Y de hecho ni siquiera van, no lo tienen presente, no saben dónde quedan. Eso suele pasar a jóvenes, pero en el caso específicamente de las redes de museos, la red de museos en Venezuela, bueno, fue desmontada y tuvo una muy buena relación con los artistas, con los gobiernos, con el Estado, con otras instituciones. Y hoy no está en Venezuela. Y creo que lo digo porque, bueno, veo todo este esfuerzo que hacen y me parece aún más valioso viendo el estado de los museos nacionales en mi país. Wow, Iván, pues qué despedida tan solemne y tan sentida. Muchas gracias por tus palabras. Nos inspiran muchísimo, muchísimo, porque, bueno, hace 100 años el Museo de Antioquia tenía su colección en cajas y lo que nosotros estamos tratando de hacer es romper, pareciera un tema ahí complejo y karmático y vamos a cumplir 140 años el próximo año, pero lo haremos con el museo activo, vivo y abierto y expuesto. Muchas gracias por tus palabras. Aunque haya muchas cosas que hoy ponen en juicio el museo, más allá de la pandemia, bueno, es eso, pertenezco a una generación que le hace falta y que a veces cuando encuentro apenas estos pequeños contactos y conversaciones aquí, echo en falta que existan también en Venezuela. Muchas gracias, muy, muy significativo para nosotros. Te agradecemos que nos digas esto. Tal vez eso también nos ayude a despertar más conciencias aquí en Colombia y que desde aquí podamos también trabajar un poco por ese país hermano que realmente, como decía ahora Camilo, las fronteras solo están en los libros y en las palabras. Pues no sé, nos despedimos ya, 1 hora exacta. Muchísimas gracias a todos por acompañarlos, a Juliana, a Sebastián, a Camilo, a Iván, un abrazo virtual por el momento y hasta que nos encontremos entonces. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.